de la vía de administración, de si son cuaternarios o son terciarios. Los cuaternarios no van a presentar efectos adversos en el sistema nervioso central, nunca, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, mientras más selectivos sean, menos efectos sistémicos. Mientras más localizados sean, menos efectos sistémicos. Entonces, van a depender de eso. Van a ser, pues, si quieren, una extensión de la localización de los receptores. Sequedad de boca, o sea, serostomía, midriasis, visión borrosa, taquicardia, trastornos del ritmo cardíaco, si es que se administran por vía parenteral. Constipación, hilo intestinal, retención urinaria, sistema nervioso central, pues habrá ataxia, irritabilidad, confusión, llegando hasta las alucinaciones, trastornos de la memoria, hipertermia, sobre todo en los niños, y coma. Dentro ya de las aplicaciones del sistema nervioso central, hablamos de la enfermedad de Parkinson. Es una patología en la mayor parte de las veces degenerativa, aunque puede observarse en personas jóvenes en otro tipo de causales. Un poquito de recuerdo. Vámonos a los ganglios basales. Recordemos que hay neuronas extrapiramidales que se encargan del movimiento. Pues estos ganglios basales van a tener un agotamiento de la dopamina. Y eso te va a dar lugar a trastornos del movimiento. La base entonces de esto es una resonancia con PET. Aquí vemos una persona normal y a la derecha pacientes con Parkinson. La base de estos es una disminución de la actividad dopaminérgica, como vemos aquí a nivel del núcleo caudado hipotálamo en el mesencéfalo. Esto va a ocasionar que el paciente tenga temblor, acompañado a esa ausencia de dopamina, exceso de actividad colinérgica consecuente. Entonces el paciente tiene cialorrea, temblor y los trastornos conocidos como el movimiento. Cuando hablamos de antimuscarínicos, nosotros nos vamos a referir al tratamiento coadyuvante. La base de todo el tratamiento es dopamina, que es lo que le falta. Y cuando hablamos de fármacos anticolinéricos, es tratamiento coadyuvante. Antagonistas muscarínicos para tratar lo que es parte del temblor y la cialorrea. Los fármacos son 3. Los que se utilizan, en su mayoría, son 2. Benzotropino y biperideno. Y el otro que casi no se utiliza es triaxifenidilo. Pero les muestro esto porque es una enfermedad donde se puede utilizar como un ejemplo, si quieren, de juego para todo lo que es farmacología. Vamos a la terminal nerviosa. ¿Se acuerdan de la membrana terminal presináptica, postsináptica? Vamos a la transmisión simpático-mimética. Teníamos dihidroxifenilalanina, que se convertía, gracias a la dopa descarboxilasa, en dopamina. ¿Sí? Ahora queremos que se sintetice dopamina, porque vamos a hablar de Parkinson. Dopamina en las vesículas que se liberaba y producía su efecto. Muy bien. Nosotros podemos, si quieren ustedes, facilitar la liberación de la dopamina jugando con la descarboxilasa o dopa descarboxilasa. ¿Sí? Hay fármacos que actúan a este nivel. Fármacos que liberan dopamina como la amantadina, fármacos que inhiben el metabolismo de la monoaminoxidasa como la selegilina, fármacos que inhiben a la catecolometiltransferasa como la entacapona, fármacos que tienen efecto agonista dopaminérgico como la bromocriptina, lisuride, apomorfina, entre otros, fármacos que inhiben la recaptación 1 para que la propia dopamina endógena pueda producir un mayor efecto y más duradero. O fármacos precursores de la dopamina y además fármacos que inhiban el efecto de la dopamina periférica. ¿Por qué? Porque no necesito dopamina periférica, necesito dopamina en el sistema nervioso central.
porque esa dopamina periférica me puede dar lugar a efectos adversos, como que una vasodilatación que no quiero, que me podría dar lugar a hipotensión, por ejemplo. Entonces, inteligentemente, en el tratamiento de la dopamina, le doy levodopa, pero en la misma tabletita le doy carbidopa. ¿Qué es carbidopa? Es un inhibidor periférico de esta dopa descarboxilasa, para que no se convierta el fármaco en dopamina periférica. Entonces, ahora que cuando hable de levodopa como precursor de dopamina, siempre va a ir acompañado de carbidopa para inhibir periféricamente a la conversión de la dopamina periférica. Pero sí quiero dopamina en el sistema nervioso central, siempre acompañados de o benzotropina o biperideno como antagonista muscarínico. Muy bien. Entonces, una vez que hemos entendido esto, vamos al libro. Entonces, para empezar, cuando hablamos entonces del tratamiento del Parkinson, lo que nosotros hacemos como tratamiento primario es darle un precursor de dopamina, porque eso es lo que le falta. Y las maneras de darle dopamina es darle un inhibidor de la catecolometiltransferasa como la tolcapone o darle un inhibidor de la monoaminoxidasa o monoaminoxidasa, sobre todo tipo B, como la selegilina, como la nueva rasagilina, o lo más básico, darle levodopa, siempre acompañado en la misma tableta de carbidopa. Esta carbidopa va a inhibir la conversión de la dopamina periférica, que no quiero porque me va a producir efectos adversos. Y acompañado a esto le voy a dar benzotropina o biperideno, porque además de darle dopamina voy a inhibir los efectos muscarínicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es la farmacología clínica de los bloqueantes o antagonistas muscarínicos, yo voy a utilizar en el Parkinson benzotropina o biperideno para antagonizar los síntomas de exceso muscarínico. Es un tratamiento coadyuvante de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Coadyuvante, nada más. Con esto disminuyo esa cialorrea, con esto disminuyo un poco el temblor. Quien va a mejorar la enfermedad es levodopa más carbidopa. Seguramente de acuerdo a la evolución del tratamiento le administrará otro, le administrará selegilina, le administrará cualquier otro medicamento más precursor de la dopa o con efecto dopamina. Este es nada más coadyuvante, benzotropina y biperideno. Otro fármaco que actúa en el sistema nervioso central es la escopolamina, terciario también, que está indicado en el mareo por movimiento. Como es terciario, se va a administrar por cualquier vía de administración, inclusive en parches de escopolamina. Kinetosis o cinetosis, mareo por movimiento. ¿Cómo actúa la escopolamina? Actúa a nivel del núcleo vestibular. Ahí está lo que les decía, el tratamiento propio o el tratamiento de primera línea de la enfermedad de Parkinson esos son los fármacos dopaminérgicos, levodopa y carbidopa en comprimidos. Y actualmente hay levodopa, carbidopa en bomba de infusión. ¿Por qué en bomba de infusión? Pues porque las tabletas te ponen on-off. O sea, tomas tu tableta y si estás en on, pero llega a agotar si te pone el paciente en off. Entonces, esta bomba de infusión evita ese off, los mantiene vigentes en on a los pacientes permanentemente, de maneras mucho más, si quieren, a demanda, más inteligentes de darle mayor calidad de vida al paciente, que todavía no están al alcance de los pacientes, de todos los pacientes, diríamos mejor. Inhibidores de la MAO, ya lo hemos dicho, selegilina, rasagilina, inhibidores de la catecolometiltransferasa, tolcapona y entacapona y agonistas dopaminérgicos, bromocriptina, pregolida, pramipexol y ropinirol. Estos son agonistas dopaminérgicos. El tema de hoy es antagonistas, ¿no? Y nos abocamos a estos, biperideno, benzotropina y triexifenidilo. En los trastornos oftalmológicos, los antagonistas muscarínicos son muy frecuentemente ocupados, ¿ya?
Probablemente la frecuencia del médico general sea muy larvada, muy poco frecuente en relación al uso, pero para el oftalmólogo es muy usado. ¿Qué es lo que hace? Recordemos qué es lo que hace a través de M3. Uno lo que hace es midriasis, ¿no? Sí, midriasis. Pero no solo midriasis, sino cicloplejía. Cicloplejía. Esto puede ser utilizado para los errores de refracción en niños. Eso en ellos es dificultoso hacer como en los adultos, ¿no? En los que pones, puedes, si quieres, a voluntad propia, medir, ves bien, si veo bien, catalogas qué número y haces. En los niños no. Entonces en ellos es imperativo hacer este tipo de evaluación. El fármaco más utilizado es la omatropina en estos casos para hacer este tipo de evaluación. Fondo de ojo, en un fondo de ojo es suficiente un agonista simpático mimético alfa 1, ¿ya? Que no te produzca cicloplejía. Cuando haces un fondo de ojo con un agonista muscarínico siempre va a haber cicloplejía. De hecho, esa es la diferencia, les decía al empezar el capítulo. Yo pongo fenilefrina como agonista alfa 1 simpático mimético y yo pongo antagonista muscarínico. La diferencia es que el antagonista muscarínico, el ojo con midriasis y antagonista muscarínico es el que tiene cicloplejía. Primera diferencia. Cuando yo pongo fenilefrina, corto periodo de tiempo, justo lo que necesito para hacer un fondo de ojo y ver arterias, venas o fondo de ojo exclusivamente, ya está. En cambio, en el mejor de los casos con tropicamida, 6 horas, ¿no? Duran más tiempo. Y además produce cicloplejía. O sea, ese paciente tiene que ir acompañado de alguien, ¿no? Porque no va a ver bien. Entonces, esas son las diferencias. Que en los casos de iriditis e iridociclitis es muy bien aprovechado, porque vamos a evitar las adherencias gracias a esa cicloplejía. Ahí sí está bien prescrito. De no tener esa cicloplejía, pues podrían formarse sinequias y adherencias. En cambio, en el fondo de ojo, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que valorar si se necesita realmente o no esa cicloplejía. En todo caso, tropicamida, omatropina y ciclopentolato son los fármacos usados para tal fin. Como les digo, cuando se requiere cicloplejía, omatropina es el fármaco por el tiempo de duración. Y cuando se requiere fondo de ojo, pues vamos a escoger el fármaco que tenga más corta duración. Y de hecho, si es un fondo de ojo muy banal, habrá que usar un simpático mimético alfa 1 de preferencia. También les comenté que en los trastornos respiratorios antes había anestésicos que como el éter, ¿no? En la época de los dinosaurios, que irritaba mucho el aparato respiratorio y producían secreciones, y entonces había que administrar una atropina previo a la inducción de la anestesia. Actualmente ya no se necesita, no hay medicación para anestesia para tal fin. En el EPOC, los antagonistas muscarínicos tienen un beneficio aparte en lo que es el agotamiento de los músculos respiratorios. Ellos, si quieren, evitan este desgaste a este nivel. En el asma no tienen un beneficio mayor a lo que produce un agonista beta 2. De lejos, el salbutamol es el fármaco de primera línea, ¿ya? No existe otro fármaco mejor. Sin embargo, se puede en el asma asociar, producir un efecto de sinergia, de potenciación, si quieren, con un antagonista muscarínico. Pero con EPOC sí se benefician con un antagonista muscarínico por el efecto a nivel de músculo esquelético, en esa fatiga muscular. ¿Qué más?
Y actualmente tenemos los LAMES, que son los antagonistas muscarínicos o broncodilatadores, si quieren, o antagonistas muscarínicos con efecto broncodilatador de larga duración. Antes teníamos nada más alipratropio, tiotropio, actualmente tenemos a bromuro de aclidinio y umeclidinio. Nosotros seguimos usando el humilde ipratropio, ¿ya? ¿Qué tienen de ventaja? Pues una aplicación al día. ¿Qué más? Que la cinética, el tamaño de las moléculas, hace que tenga un efecto prolongado. Algo más. Les comenté al principio, pero es bueno destacarlo ahora. Cuando yo uso un agonista beta 2, ustedes saben que no tienen selectividad, la selectividad es relativa. Cuando yo supongo que estoy utilizando un beta 2 y sé que en el corazón hay beta 1, no es que no vaya a producir taquicardia, el salbutamol sí va a producir taquicardia. Aunque la densidad de los receptores en el corazón para beta 2 sea menor, pues va a taquicardizar al paciente. Entonces, la ventaja de usar tiotropio, ipratropio y mucho más aclidinio es que no va a taquicardizar al paciente, ¿sí? No taquicardiza. Entonces, utilizar una menor dosis de salbutamol y usar en nuestro medio un ipratropio y afuera aclidinio me da la ventaja de disminuir la taquicardia que a veces induce un agonista beta 1. Esa es la otra ventaja. Los trastornos cardiovasculares. El dolor del infarto agudo de miocardio en algunos pacientes produce un reflejo vagal, ¿sí? En algunos casos este reflejo vagal puede ser tratado con atropina. Y bueno, pues esto es teórico, muchachos. A ver, quiero ver a algún cardiólogo tratar un reflejo vagal con atropina, pues nunca. Pero bueno, ahí se los comento. El reflejo vagal puede ser tratado con atropina. También los reflejos hiperactivos del seno carotidio. Y sí hay pacientes que tienen mucha hiperactividad. A veces hasta la corbata apretada puede conducir a un reflejo hiperactivo de este tipo. Comentar además que hay anticuerpos circulantes en la segunda asa extracelular de los receptores muscarínicos M2 en el corazón, sobre todo en los pacientes con miocardiopatía dilatada de la enfermedad de Chagas, que conduce a alteraciones en la conducción y que puede ser evitada por la atropina, pero que pues en la mayor parte de las veces deja secuelas tan graves que necesitan ser tratadas con marcapasos. Lo vemos a diario en nuestros pacientes. En los trastornos
Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Les decía que a nivel gastrointestinal hay dos selectivos que son pirenzepina y telencepina, que son anti-M1, pero que son obsoletos. No solamente que son obsoletos, sino que la selectividad de este M1 para el estímulo de la liberación del ácido clorhídrico es tan pequeño que la capacidad de bloquear el ácido clorhídrico no llega ni a un 30%. Y yo tengo fármacos anti-H1 que van a inhibir la liberación de ácido clorhídrico en un 70% de lo que es la liberación nocturna, si quieren, o basal. Y tengo un inhibidor de la bomba de protones que va a inhibir un 90% de la liberación postprandial y basal. Entonces, lógicamente, pirenzepina y telencepina no sirven más que para decir que son selectivos anti-M1 y nada más. Para la diarrea, utilizamos atropina con inhibidores o antagonistas o análogos opioides como el difenoxilato. En los trastornos urinarios sí son o tienen mayor utilidad. En la urgencia misional, asociadas a patología urinaria infecciosa, la base es un antimicrobiano porque son los que están generando la irritación a nivel vesical. Entonces usamos el antimicrobiano empírico inicialmente hasta que el urocultivo y antibiograma nos dé el fármaco indicado y después lo retiramos, ¿no? La urgencia miccional está siendo generada por el proceso infeccioso. En el espasmo vesical post-prostatectomía, oxibutinina es el fármaco más utilizado en nuestro medio. El detalle es que hay que utilizarlo 3 veces al día, pero de lejos es el más utilizado. Hay también cloruro de trospio, darifenacina y solifenacina. Estos dos tienen la ventaja de que se utiliza una sola vez al día. En la incontinencia urinaria, tolterodina, fesoterodina y propiverina se pueden utilizar también. Propiverina se utiliza en Europa. Imipramina en realidad es un fármaco, es un antidepresivo tricíclico, pero con efecto antimuscarínico. Entonces, su efecto secundario antimuscarínico se utiliza para la incontinencia urinaria, pero lógicamente el efecto en el sistema nervioso central basal me va a producir efectos adversos. Entonces, no es un fármaco de primera línea. Finalmente, en los pacientes que tienen refractariedad puede ser útil la toxina botulínica. ¿Con qué fármaco me quedo? Con oxibutinina, con darifenacina, solifenacina y los nuevos tolterodina, fesoterodina. Siempre va a ser importante hablar de la intoxicación colinérgica por la frecuencia con la que se lo ve sobre todo en nuestro medio, ¿no? Aún se mantiene vigente la actividad agrícola en Cochabamba, entonces la frecuencia todavía es relativa. Terapéutica antimuscarínica, sobre todo para revertir los efectos en el sistema nervioso central, al ser terciario. Atropina es el fármaco que debe administrarse en nuestro medio de primera línea. Se administra en ampollas, vienen ampollas, es de corta duración y hay que administrar una ampolla cada 5 a 15 minutos hasta obtener los signos de intoxicación. Los órganos fosforados van a tener un efecto prolongado porque tienen un enlace covalente y su tiempo de acción puede durar semanas, dicen. Sin embargo, la práctica es un poco diferente, no dura tanto tiempo, los pacientes no están hospitalizados tanto tiempo. También habla de que se puede regenerar la colinesterasa. Sin embargo, es bien sabido, actualmente ha cambiado un poquito esto, es bien sabido de que el tratamiento es sinérgico, donde exista paralidoxima, aunque haya pasado el tiempo del envejecimiento, debe administrarse concomitantemente paralidoxima con atropina,
ya, pralidoxima con atropina, para poder revertir los efectos. Pralidoxima, opidoxima y otros van a regenerar la colinesterasa periférica. Y diacetilmonoxima regenera la colinesterasa en el sistema nervioso. ¿Cuáles son los síntomas que van a revertir todos los periféricos? La opidoxima y la pralidoxima. ¿Cómo voy espaciando el tiempo? Siempre recalco esto porque no me gusta que digan hasta que produzca midriasis. La primera ampolla de la atropina va a producir midriasis por 72 horas en algunos casos, muchachos. Entonces no es efectivo ver el ojo y decir una atropina me produjo midriasis y ya está. Dos tejidos son sensibles. El más sensible es pulmón. Entonces, ustedes recuerden que el paciente va a estar con sibilancias, broncorrea, va a estar con salivación, hasta que disminuya la sibilancia, hasta que no escuches esos roncos en el pulmón, hasta que la frecuencia cardíaca aumente. Generalmente los pacientes vienen bradicárdicos, aumenta a 60, 70. El síndrome colinérgico, entonces, ustedes lo van a reconocer, es un paciente que viene con visión borrosa porque hay cicloplegia, miosis, hay hiperemia, conjuntival, rinorrea, broncorrea, cialorrea, broncoespasmo, cianosis, diaforesis, náuseas, vómitos, diarrea, puede haber incontinencia urinaria, incontinencia fecal, bradicardia. Los efectos nicotínicos son vasoconstricción periférica, calambres, mialgias, fasciculaciones, debilidad, parálisis flácida, a veces puede haber hiperglucemia. Siempre se los pregunto y siempre ponen taquicardia, ¿no? Síntoma nicotínico de un síndrome colinérgico. Taquicardia es un síntoma nicotínico de una intoxicación por nicotina. Y los síntomas los efectos en el sistema nervioso central de una intoxicación colinérgica o por órganos fosforados, cefalea, ansiedad, confusión, irritabilidad, alteración del estado de conciencia, táxida, depresión respiratoria y convulsiones. Lo que va a ser la pralidoxima, la opidoxima y en el sistema nervioso central diacetilmonoxima es eliminar el grupo fosforílico unido al éter proteico. Muy bien, muchachos. Entonces, resumiendo, en el ojo vamos a escoger el fármaco que nos convenga para el fin. Si nosotros tenemos una iridociclitis, escogeremos el fármaco que tenga vida media más prolongada, porque lo que queremos evitar son las sinequias, las adherencias. Si queremos nada más un fondo de ojo, mejor utilizar una fenilefrina, ¿verdad? A no ser que sea queremos valorar los vicios de refracción en niños. Ahí sí no tenemos otra opción. Quinetosis, escopolamina es el fármaco. Parkinson, benzotropina, biperideno. En el EPOC es el fármaco que se utiliza, como los antimuscarínicos son los fármacos que se utilizan. En el asma siempre vamos a utilizar un beta 2. Hipratropio, tiotropio, ¿no? Y los nuevos, los LAMA nuevos que tenemos. Muclirinio, los nuevos. ¿Qué más? Mareo por movimiento, escopolamina, ya lo hemos dicho. Las contraindicaciones son relativas porque no son en todos. Es más precaución. Podemos desencadenar glaucoma de ángulo cerrado, podemos desencadenar hiperplasia prostática, sobre todo en los pacientes de más de 65 años, y podemos desencadenar una úlcera péptica, porque lo que se está haciendo con estos pacientes es aumentar el tono de los esfínteres. Si hay una úlcera, pues este paciente se va a poner en contacto con el ácido clorhídrico más tiempo a nivel del estómago, o sea, si hay un ulcus duodenal. Los bloqueantes ganglionares son fármacos que ya no se utilizan. No sirven para nada, muchachos.
Yo se los voy a comentar, pero ya les adelanto, no creo que les pregunte. Para mí es importante formar médicos generales con los fármacos esenciales. ¿Para qué me va a servir la mecamilamina? Para qué les va a servir más bien a ustedes el trimetafán? ¿Para qué les voy a preguntar algo así? Pero se los comento porque de pronto mañana alguien comente y diga que no he dado una clase completa, ¿no? No me sirve para nada. Aminas sintéticas son aminas sintéticas, tetretilamonio, hexametonio, mecamilamina y trimetafán. Van a bloquear a la acción de las acetilcolinas y lo van a hacer a nivel nicotínico y a nivel de los ganglios autónomos. Como son antagonistas ganglionares, pues vamos a tener un efecto nicotínico y muscarínico. A nivel del sistema simpático, en arteriolas y venas va a haber vasodilatación. Entonces tenemos una disminución de la capacitancia venosa y una disminución de la resistencia vascular periférica. En el corazón vamos a tener un efecto colinérgico, en el ojo un efecto también colinérgico, que es el que ya conocemos, igual que en el músculo ciliar y en el tubo digestivo, un efecto colinérgico. Vesical, en las glándulas salivales, en las glándulas sudoríparas y genitales vamos a tener un efecto simpático mimético. En el sistema nervioso central, sedación, temblor, movimientos coriformes y trastornos psíquicos. En el ojo, cicloplejía, pérdida de la acomodación, dilatación moderada de la pupila. En el aparato cardiovascular, ya lo hemos dicho, hipotensión ortostática, disminución del tono arteriolar y venomotor. En el tubo digestivo, disminución de la producción de secreciones, inhibición de la motilidad. Retención urinaria en la hiperplasia prostática, disfunción sexual, disminución de la sudoración termorreguladora. Mecamilamina. Hay comprimidos de 2.5 y de 10 miligramos, puede haber bloqueo de los receptores nicotínicos centrales, hay en parches transdérmicos, son utilizados para tratar el deseo de la nicotina. Trimetafán, utilizado en las emergencias hipertensivas y en el aneurisma aórtico disecante, pero ustedes saben que en el aneurisma aórtico disecante el tratamiento es pues quirúrgico. Voy a hablar ahora de bloqueantes musculares. No viene el caso y no son fármacos de primera línea. Listo, muchachos. Hasta acá el avance. He terminado con mi temario. ¿Alguna duda o pregunta? Muy bien. Hoy en la tarde voy a colgar este material. Nos vemos. El docente que me sigue va a continuar. Hasta luego.